versículo 1. Dice así: y el Señor se le apareció en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies, y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Versículo 11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a las 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré tal vez se hallen allí 30. Y él respondió: no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham dijo: he aquí, ahora me ha atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 10.
Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias de nuevo, Señor, por tener la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y de abrirla. Gracias porque tenemos fácil acceso hoy en día, Señor, y constante a escuchar tu voz. Pedimos, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo, que nos guíes y que nos ayudes a comprender tu palabra, a comprenderte a ti y también nuestra situación delante de ti. Que seamos transformados, que seamos renovados y que seamos cambiados para la gloria de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos toda nuestra confianza depositada. Amén. Muy bien, pues hoy os voy a compartir pantalla, ¿vale? Así que os pondré el PowerPoint. Muy bien. La justicia de Dios. ¿Vale? Este es el tema del capítulo 18, pero antes de entrar a ver de qué manera trata las Escrituras la justicia de Dios en este pasaje del capítulo 18 y cómo presenta Dios mismo su justicia, vamos a ver unas consideraciones acerca de la unidad literaria. Génesis 18 forma, digamos, una unidad literaria con el capítulo 19. ¿Vale? 18 y 19 es una narrativa, es una misma historia, aunque la dividimos en dos capítulos y aunque tratan también temas muy diversos. Pero hay una unidad literaria. Y esto lo vemos en primer lugar porque todo lo que ocurre en este capítulo transcurre en lo que no llega a ser ni un día de 24 horas. Los visitantes que visitan a Abraham lo hacen cuando el sol está más arriba de todo. Ya ha pasado la comida, hemos visto que Abraham está sentado, descansando. Todo el mundo, seguramente los aquí presentes que sois de Andalucía, conocéis bien que a la hora del mediodía no se puede estar paseando por la calle, sino que hay que estar bien refugiados, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Abraham a esa hora. No es hora de trabajar, sino de estar refugiado y descansando. Así que tenemos este mediodía. Los ángeles, nos dirá el capítulo 19, los dos ángeles que llegan a la ciudad de Sodoma, lo hacen al anochecer. Allí se encuentran también sentado, igual que Abraham, a Lot, y pasan toda la noche allí. Y antes del amanecer ya intentan que Lot y su familia escapen. Y no es hasta que Lot llega a Zoar y escapa de Sodoma que dice el texto que ya había amanecido y entonces ocurre la destrucción de Sodoma. Así que todos estos dos pasajes, todos estos dos capítulos transcurren en menos de un día. Además, hay que tener en cuenta que en el capítulo 18 tenemos un movimiento de la historia y de los personajes hacia Sodoma, y en el capítulo 19 estamos ya en Sodoma, pero todo transcurre para huir de Sodoma. Así que digamos que hay como un clímax. La historia va hacia Sodoma, pero a partir de que llegan a Sodoma tienen que escapar de Sodoma porque esta va a ser destruida. Además, como veremos también, si Dios quiere, mañana, hay un claro contraste entre cómo son tratados los visitantes por parte de Abraham, con una hospitalidad casi exagerada e incluso podríamos decir que en algún momento hasta cómica, ¿no? Él sale corriendo y prepara tres medidas de harina. Esas 3 medidas de harina sirven para comer ellos, los visitantes, y aún sobrarían para unos cuantos días más. Así que está todo hecho con exageración, ¿no? Y el contraste enorme con cómo son recibidos en Sodoma, ¿vale? Que intentan ultrajarlos y violarlos probablemente hasta la muerte, como pasaría más adelante en Jueces 19. Muy bien. Otro de los contrastes claros entre el capítulo 18 y el capítulo 19 es que en el capítulo 18, en la casa de Abraham, todo parece estar bien. No significa que no hayan dudas y que no hayan problemas, pero todo es como debiera ser. Hay comida,
hay una buena hospitalidad, se reciben bien a las personas, hay respeto por las personas, se conversan y es el lugar donde la comunión con Dios es posible. Hay una comunión muy cercana con Dios, de hecho, prácticamente Abraham está en diálogo constante con el Señor en todo el capítulo 18. Sin embargo, el contraste con el capítulo 19 es muy acusado. Sodoma es un sitio donde hay perversidad, degeneración, falta de respeto por las personas, son tratadas como animales y, por supuesto, allí lo que hay de Dios es precisamente su ira y no tanto su amor y comunión. Muy bien, podríamos seguramente citar algunas cosas más. Por ejemplo, como hemos dicho al principio, pues Abraham está sentado a la puerta de la tienda, Lot, cuando llegan los dos visitantes, está sentado a la puerta de la ciudad, los dos van corriendo a recibirlos, etcétera, etcétera. Así que, aunque veamos el capítulo 18, porque ya es suficientemente largo, tengamos en mente esta unidad literaria para ver el día siguiente los contrastes entre uno y otro. Muy bien. He dividido el pasaje, el capítulo 18, en 3 escenarios y en 3 tratos de Dios con distintos personajes a lo largo de todo el capítulo. El primero es que es un trato amorosamente justo con los que le sirven. Y este es del versículo 1 al versículo 8. Es el episodio donde, como hemos narrado, Abraham se encuentra de sorpresa con ellos y corre a servirles y a ofrecerles la hospitalidad típica de Oriente, una hospitalidad muy importante, algo que es culturalmente muy acusado. Recibir a un visitante en aquel entonces era ponerlo bajo tu protección, su vida dependía de aquel que lo recibía, del que los hospedaba. Los visitantes o los caminantes corrían muchos peligros por los caminos, podían ser salteados, podían padecer hambre, así que cuando alguien llegaba a tu puerta y era alguien que pasaba, alguien que está viajando, lo normal y la lógica imperaba que se le diese de comer, de beber y todo lo necesario para la vida. Así que encontramos en este primer episodio a Abraham sentado, tranquilo, sin esperar nada. Dice el versículo 1, y el Señor se le apareció en el encinar de Manré. ¿Vale? Así que en este versículo ya se nos pone sobre aviso que quien va a aparecer en el escenario es ni más ni menos que el Señor. Ahora veremos que esto es importante, ¿no? ¿Por qué es importante esta aparición? Pero vamos a ver cuál es la identidad de los visitantes, porque esto ha habido bastante debate por algunas razones. Dice el versículo 18.1 que el Señor se le apareció en el encinar de Manré. Así que parece claro que uno de los visitantes, como mínimo, es el Señor. A veces se ha abogado por decir que estos 3 es una representación trinitaria, o otros dicen que simplemente pues, son 3 ángeles. Sin embargo, entendemos y sugiero que la identificación de estos visitantes, uno es el Señor mismo y otros 2 son ángeles por el capítulo 19, versículo 1, que los define como tales. Pero es interesante notar que en este capítulo 18 y sobre todo en este primer encuentro no es revelada la identidad de estos 3 visitantes. El versículo 3, seguramente tanto en mi traducción, en la Biblia de las Américas, como en muchas otras traducciones, tendrás Señor con mayúscula. Sin embargo, hay otras traducciones, como creo que es la Nueva Versión Internacional, que traduce Señor con minúscula. El problema radica en que puede ser tanto una cosa como la otra. El texto masorético, cuando los masoretas hicieron la puntuación del texto hebreo en este lugar, pues decir mi Señor, las consonantes son las mismas que decir Señor con mayúscula. Mi maestro es lo mismo que decir Señor con mayúscula. Por eso algunas versiones entienden que este Señor con mayúscula, este Adonai,
es una corrección posterior de los masoretas. Y creo que en este sentido tienen razón. Es decir, yo abogaría, y por esto no nos vamos a pelear por este tecnicismo, pero yo abogaría aquí por no poner Señor con mayúsculas, no porque no sepamos después en la narración que es el Señor el que está con ellos, pero en este momento parece sugerir el texto que Abraham no conoce quién es el con el que está hablando, sino que esto le es revelado poco a poco. De hecho, si en este sentido ya hubiese conocido que es el Señor el que le visita, es dudosa que toda esta reacción de Abraham fuese de esta manera. Y parece que en la historia pierde esta intensidad, este misterio que en este primer momento presenta la narrativa. Pero bien, sea como fuere, este no es un grave problema, simplemente es que pueden ser las dos traducciones, Señor o mi maestro. Lo que sí que está claro es que a través de la reacción de Abraham, lo primero es que los visitantes son de rango superior. Y como hemos dicho, Abraham se queda sorprendido de esta visita y reacciona de una manera muy exagerada. Evidentemente, lo normal allí es lavar los pies a los visitantes, ofrecerles comida, invitarles a acceder. Pero toda la reacción de Abraham es muy intensa y muy exagerada. Va corriendo, se postra delante de ellos, enseguida va corriendo a Sara, le dice que prepare una cantidad de tortitas que es imposible que se coman, mata al becerro más gordo, coge cuajada, le prepara un banquete absolutamente despampanante, que seguramente es porque percibe que estas tres personas son especiales desde el primer momento. En segundo lugar, también nota que uno de ellos está por encima de los otros dos, porque cuando se dirige de manera más respetuosa y con más reverencia, se dirige solo a uno de ellos, y cuando hablan los tres lo hace de manera conjunta. Y como hemos dicho, el tercer punto, su presencia produce que Abraham le sirva de una manera exagerada, casi cómica en este episodio. Muy bien. Esto es un poco, a grandes rasgos, lo que sucede en este episodio. Abraham está sentado, aparecen tres personas, es probable que Abraham no reconozca quién es el que tiene delante, pero sí reconoce que son superiores y que son especiales en un sentido amplio, y prepara un gran banquete. Es interesante notar que estos visitantes no se identifican, no les dice cuál es el propósito de su presencia allí ni de su viaje. No conocemos ni las intenciones ni quiénes son. Todo es un misterio narrativo que se va a ir desvelando poco a poco. Que sucede que como sabemos el final, pues muchas veces ya nos perdemos este misterio cuando leemos el texto, ¿no? Pero la narrativa está hecha para que haya una tensión en nosotros por saber quiénes son, qué es lo que va a suceder y por qué les visita. Ahora, como hemos dicho, el versículo 1 ya nos dice que el Señor se le apareció en el encinar de Manré. Y de nuevo, en el versículo 33, al final del capítulo 18, dice, y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Así que tenemos de nuevo una aparición del Señor. Y es interesante notar... Ay, se me ha ido el... Es interesante notar la diferencia con la manifestación de su presencia que estuvimos viendo ayer, en el capítulo 17. En el capítulo 17, la manifestación de la presencia de Dios es una manifestación impactante, impresionante, que deja prácticamente a Abraham sin palabras y solo llega a proferir esta intercesión por Ismael. Si os acordáis, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero todo el resto de la aparición es Dios hablando y Abraham callando. Además, por lo menos en dos partes, como veíamos ayer, importantes de esa manifestación de Dios, Abraham está postrado delante de Dios. Sin embargo, ahora no ocurre de esta manera. De hecho, llama la atención la capacidad que tiene Abraham de hablar de manera constante con el Señor. Desde el principio le sirve, después
que ellos han comido, tienen una conversación, y cuando se levantan para ir a Sodoma, todo el texto es un diálogo entre Dios y Abraham. Incluso, como veremos más adelante, cuando Dios habla para sí mismo, diciendo si va a ocultar lo que va a hacer a Abraham, lo hace en voz alta, o al menos así nos lo hace intuir el narrador de la historia, para que Abraham lo oiga y medite en lo que está escuchando. Hay un cambio de diálogo. ¿Por qué Dios elige manifestarse de esta manera a Abraham? Yo os propongo que hay 3 elementos importantes. Que Dios se aparezca a Abraham en forma humana, con una teofanía, fomenta la relación y la interacción. Cuando Dios se manifiesta en su gloria Shekinah, lo que suele pasar en las Escrituras es que los hombres caen de rodillas delante del Señor y apenas pueden levantar su mirada, a no ser que sea el propio Dios que los toque con su brazo para animarles a hablar. Sin embargo, esta manifestación de Dios promueve la interacción. Aunque Abraham nota constantemente y se dirige a Dios, a esta persona como Señor, al final no le cabe dudas, sin embargo, tiene la capacidad de poder hablar, de poder relacionarse. En segundo lugar, Dios desea ser servido. Y evidentemente esto no es por una necesidad de Dios, no es porque Dios tenga hambre y si no, no pudiese continuar el camino. Sin embargo, este tipo de manifestación de Dios permite o le permite a Abraham servir a Dios de una manera que de otra forma no sería posible. Y esto lo hace Dios porque ama a Abraham. Esto es algo que solemos hacer, un ejemplo personal para que entendamos los propósitos de esto. Esto es algo que solemos hacer a veces los padres con los hijos, que permitimos a veces que nuestros hijos hagan cosas a pesar de que con nosotros, a pesar de que sabemos que no las necesitamos o que nos van a retrasar. Un ejemplo es que yo padezco de tanto en tanto de problemas de espalda. Así que muchas veces me cojo una crema especial para ponérmela por la espalda. Y mi hija pequeña, que ahora tiene 3 años, pero bueno, cuando tenía 2, pues enseguida que venía la crema, venía corriendo a decirme, yo la he hecho. Ahora, dejar que ella me eche la crema significa una pérdida de tiempo, significa seguramente una pérdida de crema, bastante abundante, pero me gustaba dejarlo hacer porque me daba la oportunidad de relacionarme con ella y además al mismo tiempo de enseñarle a hacer las cosas. Y Dios trabaja con nosotros también y con Abraham en estos momentos de la misma manera. No necesita nada de nosotros, pero su amor por nosotros le hace que él quiera ser servido, que nosotros nos sintamos útiles y que este cuerpo que Dios ha desarrollado y que ha puesto en nosotros lo usemos para su gloria. Sin usar nuestro cuerpo, que somos carne y sangre, no podemos ser realmente humanos en este sentido. No solo es por pensar las cosas, sino por pensar y hacerlas que somos definidos. Esto no sé si queda un poco abstracto, pero no es lo mismo, por ejemplo, en una relación de pareja, decir que te amo que pensar que te amo, ¿verdad? Eso muchas veces las mujeres nos acusan a los hombres, con toda la razón del mundo, de que no solemos decir las cosas. Y no es lo mismo, y nosotros solemos contestar, si ya lo sabes. Pero no es lo mismo, hay una enorme diferencia entre pensar algo y manifestarlo. Porque como seres físicos que somos, el manifestar las cosas de manera física hace que seamos completos y que eso se asiente más en nosotros. Bueno, esto sí es un poco complicado, lo dejamos aquí, pero lo importante es entender que Dios quiere ser servido por nosotros, no por necesidad, sino porque nos ama y encuentra en la interacción y en la relación con nosotros gozo y disfrute por ese amor, no por la necesidad.
Muy bien, el tercer punto es que Dios puede irrumpir en la vida de una persona en cualquier momento y de cualquier forma. ¿Te lo has parado a pensar? Abraham está sentado como un día cualquiera. Él no piensa ni por asomo que ese día va a ser un día especial. Y de hecho, menudo día es el que le espera. Conversar con Dios constantemente y todo lo que Dios le va a revelar que vamos a ver acto seguido. Dios puede aparecer en nuestra vida en cualquier momento y de cualquier forma. Puede ser una presencia y un llamado como el que vimos ayer, pero puede ser algo más común y más normal. Sin embargo, hay que estar preparados para que Dios irrumpa en nuestra vida y nos cambie la vida. La vida de Abraham cambia totalmente y ese día todo lo que tenía él que hacer, a pesar de que estaba descansando, era un hombre con muchas cosas que hacer y una gran labor. Sin embargo, lo deja todo porque Dios se ha manifestado, se ha hecho presente. ¿Cuántos de nosotros estamos abiertos y despiertos esperando, o al menos conscientes de que Dios puede irrumpir y cambiar nuestra vida? Lo puedo hacer a veces con visitas de amigos maravillosas. A veces nuestra vida cambia de la noche a la mañana con situaciones absolutamente terribles que nunca más vuelven a ser nuestra vida igual que antes. Nuestra vida está en las manos de Dios y Dios puede irrumpir en nuestra vida, transformarla, cambiarla radicalmente de la noche a la mañana. Y lo importante es estar preparados para oír y actuar como Abraham lo hizo. Aunque sea incluso torpemente y de manera exagerada, eso no es importante, sino el corazón dispuesto para servir a Dios, sea cual sea la situación que tiene o que se da. Dios tiene un trato misericordiosamente justo con los que le sirven, con aquellos que le quieren servir, que están dispuestos. Y a pesar de las torpezas o incluso de que no seamos capaces de estar muy seguros de que estamos delante de Dios, Dios nos trata con mucho cariño, con mucho cuidado, quiere ser servido, quiere tener comunión con nosotros y este trato es totalmente justo. Así que cerramos este primer episodio. Segundo episodio y segundo trato, un trato misericordiosamente justo con los escépticos. Dios trata justamente a los que le quieren servir, pero Dios también trata con misericordia, una misericordia justa, con aquellos que son escépticos. A partir del versículo 9, es cuando empiezan a hablar y a desvelar sus secretos estos tres invitados sorpresa. Y es interesante notar que todo lo que revelan en esta aparición, en cuanto a la promesa de Dios, no revela absolutamente nada distinto, no aporta nada nuevo a lo que ya había dicho en el capítulo 17. Dice en el versículo 10, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta en la tienda que estaba detrás de él. Pero esto ya se lo había dicho Dios a Abraham en el capítulo 17, que de aquí a un año tendría un hijo y que Sara sería su madre. Por lo tanto, ¿por qué Dios se manifiesta ahora para decir exactamente lo mismo a Abraham que ya se lo había dicho? Yo os propongo que precisamente el primer propósito de la venida de el Señor en este momento no es Abraham, sino que es Sara. Y vamos a ver por qué. Como hemos dicho, esta visita no añade información nueva a la promesa de Dios. De hecho, es posible, o la única cuestión por ver es saber cuánto tiempo ha pasado de la manifestación del capítulo 17 al capítulo 18. Dice en la Biblia de las Américas, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. ¿Vale? Pero puede el hebreo significar el año próximo o puede también significar el tiempo de un embarazo.
Literalmente dice el tiempo de vida. El tiempo de vida puede ser el tiempo de vida de lo que cuesta un embarazo. Entonces, algunas traducciones dicen de aquí a 9 meses. Y lo que también se han encontrado en textos acadios, esta misma frase, y significa de aquí a un año. Así que estamos, o que han pasado unos pocos días de la manifestación del capítulo 17, o que como mucho han pasado 2 o 3 meses de la manifestación de Dios en el capítulo 17. Así que transcurre muy poco tiempo entre una manifestación y otra, y además la información que añade en cuanto a la promesa no es nueva. ¿Cuál es el propósito de Dios al visitar en este momento a Abraham antes de revelar todo lo de Sodoma? Pues es Sara. Los visitantes preguntan explícitamente por ella, versículo 9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió allí en la tienda. Que Abraham no se haya sorprendido de que conozca el nombre de Sara es posible, no lo sabemos, entramos como siempre en el terreno de lo probable o de la especulación, que Abraham ya se lo haya dicho, que su esposa se llama Sara o que Sara le estaba preparando la comida. La identidad de uno de los 3 visitantes como el Señor queda claramente revelada en los siguientes versículos. Pero a este momento podría ser que los visitantes supiesen el nombre de Sara porque Abraham se lo ha dicho, o que lo saben porque es el Señor. Así que los visitantes preguntan explícitamente por ella, y cuando saben, dice el texto en el versículo 9, responde allí en la tienda. El hebreo giné puede ser he aquí o allí. Sea como fuere la traducción correcta, aquí o allí, lo seguro es que no está muy lejos de donde están. Así que cuando Abraham indica que dónde está Sara, lo que es seguro es que la voz de ellos llega, como vemos, a Sara. Así que el mensaje que van a dar a Abraham están seguros de que lo va a escuchar Sara. De hecho, en toda esta sección hablan con Sara realmente a través de Abraham. Abraham es un mero espectador, un mero mensajero, incluso un mero recipiente de toda la información. Sara está escondida, pero todo lo que dice Sara es respondido por Dios y Dios se lo comunica a Abraham, pero lo está escuchando Sara. ¿Por qué es necesario que Dios comunique este mensaje a Sara? Pues en primer lugar porque Dios conoce el escepticismo de Sara. Y es un escepticismo que él trata con total misericordia. Toda la información que tiene Sara acerca de Dios es una información que le viene a través de Abraham. De hecho, este es el propósito original que he sugerido también en Génesis capítulo 2, cuando Adán es creado y les da todas las indicaciones, y después Eva es creada, y por lo tanto Adán es el encargado de comunicar la revelación de Dios a Eva. Este mismo patrón lo encontramos aquí. Abraham es el encargado de comunicar todos los mensajes que recibe a Sara. Así que Sara no ha tenido ningún encuentro especial con Dios como sí lo ha tenido a Abraham. Así que es normal que le cueste más a Sara. Es muy probable que sabe, esta información ya la conoce, porque cuando Abraham coge y circuncida a todos los de su casa, esto no es un hecho que se haga a escondidas. De hecho, dura muchos días el dolor de la circuncisión. Así que es seguro que Abraham comunica por qué lo está haciendo, Dios se le ha revelado, y que este propósito, esta confirmación del pacto es precisamente porque ella, Sara, que ya no se llamará Sarai, es la que va a ser la madre del hijo de la promesa. Sin embargo, Sara vemos que aún tiene problemas con este mensaje. Dios lo conoce, y Dios sale a su encuentro.
con todo misericordia, con todo cariño y valorando y respetando la entidad de la mujer totalmente. No la trata como a un desperdicio, ni mucho menos, sino que este primer propósito del encuentro es principalmente por Sara. La bendición en el capítulo 17 de Sara es la misma que la de Abraham. De hecho, no vamos a encontrar a nadie como Sara, a ninguna mujer bendecida como Sara en toda la Escritura, hasta que lleguemos a María, la madre de Jesús. Y si nos fijamos, la misma frase que se le dice a Sara se le dirá también a María. Dice el versículo 14, hay algo demasiado difícil para el Señor, y el ángel Gabriel también le dice estas mismas palabras a María cuando se le aparece. Así que tenemos a alguien Sara, que es muy estimada por Dios y que trata con toda ternura y con todo cariño como se merece apropiadamente Sara. Trabaja con su escepticismo. En primer lugar, vemos que dice, Sara estaba escuchando a la puerta, versículo 10, de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entradas en años, esto es una explicación del narrador, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, que ya no podía tener hijos. Y Sara se rió para sus adentros, es decir, que esta risa, igual que la risa que tuvo Abraham, pero esta risa fue interior. No emitió ningún sonido audible, sin embargo, el Señor sí que la escuchó. Dice, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Y es interesante notar que habla de placer, es decir, de relación sexual, relación íntima, y indicando que Abraham tampoco es capaz de tener relaciones. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Sin duda alguna, al escuchar estas palabras, Sara tiene que haber sentido se tiene que haber estremecido de arriba abajo. ¿Cómo sabe este visitante de afuera que me he reído internamente? Y además, no solo sabe que se ha reído, sino sabe lo que ha pensado, diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja. Así que conoce su risa, pero también conoce sus pensamientos. Y a Sara queda totalmente abrumada. Los designios de su corazón, lo más íntimo de su corazón, está como un libro abierto para las personas que están fuera del campamento. Y esta persona no puede ser ni más ni menos que el único que puede conocer los pensamientos, que es el Señor mismo. Sin embargo, el Señor en este punto no reprocha a Sara esa risa, sino que, como hemos dicho, con misericordia, conociendo que Sara no ha tenido ningún encuentro con Dios, le dice estas palabras, hay algo demasiado difícil para el Señor. Y casi conecta con la revelación que en Génesis 17:1 el Señor hacía sobre sí mismo. ¿Os acordáis de El Shaddai, el todopoderoso, el todosuficiente, el que es capaz de llevar las promesas adelante? De nuevo, y ahora dirigido directamente a Sara, hay algo demasiado difícil para el Señor. Y por si no hubiese quedado claro, para que Sara no tenga ningún tipo de duda, repite las mismas palabras de la promesa. Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Así que lo que el Señor va a hacer es incambiable. El Señor está ayudando a Sara a poner su confianza en Dios, a salir de este escepticismo en el cual había caído, y este encuentro con el Señor la va a transformar completamente. Ahora, en este momento, Sara se acaba de dar cuenta de que está desnuda delante de Dios y que ha pecado, que ha desconfiado del Señor.
Y cuando el miedo se apodera de nosotros, entonces sale de nosotros el intento de tapar ese pecado. Y en vez, en este momento, de reconocer el pecado, lo que sí que hace es mentir. Intenta tapar esto que Dios había visto. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Pero el Señor aquí sí que no deja las cosas tal y como están. Aunque tiene misericordia de Sara, en ningún momento el Señor trabaja con la mentira. Y dice, no es así, sino que te has reído. El propósito del Señor de declarar la verdad en este punto no es avergonzar de nuevo a Sara, sino es ayudarla a trabajar desde el único punto donde puede haber un cambio real, que es a través de la verdad de la palabra de Dios, que es a través de la verdad del mensaje divino. No puede comenzar ningún tipo de cambio, ni ningún tipo de confianza renovada en Dios desde el engaño, desde la mentira, desde la autoconmiseración, desde nuestra propia melancolía, o desde echar las culpas a todo lo demás. Todo proceso de cambio comienza con la verdad. Y estas son las mismas palabras de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que lo que el Señor quiere dejar bien claro en este punto es la verdad. Tiene que tener un ejercicio de realismo, porque si no, no puede haber ningún tipo de transformación. Ahora, como decíamos, Dios trata misericordiosamente, o de manera misericordiosa y justa a los escépticos, como Sara. Y en esto podemos encontrar mucho consuelo y gracia para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no somos escépticos con el Señor? ¿Cuántos de nosotros no nos cuesta creer las promesas del Señor de manera personal, asumirlas como propias? No nos es tan difícil entender y comprender que Dios ama a la Iglesia, que Dios ama al cuerpo de Cristo, pero nos es mucho más difícil conocer y comprender y apropiarnos de que Dios me ama a mí, de que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Evidentemente que lo ha hecho por todos, pero lo ha hecho personalmente por mí, y yo debo apropiarme de esta verdad para ser absolutamente transformado y confiar plenamente en mi Señor, y así con todas las verdades de Dios. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es misericordioso, y todo lo que conocemos de Dios, en un papel o mentalmente, nos es fácil asumirlo, pero asumirlo en nuestra vida, en la práctica diaria, en el ejercicio de nuestra fe y de nuestra piedad, nos es mucho más difícil. Y Dios tiene misericordia con nosotros, que somos también escépticos en muchos sentidos, como Sara. Pero también nos llena de esperanza para todos aquellos que han sufrido la torpeza de una mala comunicación del Evangelio. Para todos aquellos que han salido decepcionados por una presentación de un Evangelio falso o medio verdad, medio falso, mezclado con mentiras. Para todos aquellos que han sido heridos por la falta de piedad y la negación de su eficacia por parte de líderes, de ancianos, de predicadores, por todos aquellos que no han recibido la luz y la gracia de una manera clara. Así como Sara es tratada en su justa medida, conforme a la revelación que ella había tenido, y como tal es tratada por parte de Dios de manera misericordiosa y justa. También todas aquellas personas que salen dañadas de una mala presentación del Evangelio son tenidas en cuenta por un Dios justo y lleno de misericordia. Sin embargo, al mismo tiempo hay una advertencia muy seria para todos nosotros. ¿Qué será de aquellos que han tenido constantes oportunidades de conocerle? ¿Qué va a ser de aquellos que, a pesar que Dios no cesa de mostrar día tras día su misericordia, no ceden en su maldad e incredulidad? ¿Qué será de nosotros si domingo tras domingo, siendo retados y confrontados con la verdad, permanecemos en nuestra maldad?
Y este tema quedará tratado en el próximo capítulo, en el capítulo 19. ¿Qué sucede con el injusto? Y será reflejado en Sodoma. Ahora la esperanza es, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? A pesar de las dificultades en las cuales hayamos crecido o conocido al Señor, no hay nada demasiado difícil para el Señor, para llevarnos a la verdad y al conocimiento de su amado Hijo, el Mesías. Y por último, la última sección, un trato airadamente justo con los pecadores. La escena cambia, los tres visitantes se levantan y dice el texto que se dirigen o ponen su mirada hacia Sodoma y en este momento hay como un soliloquio. Es decir, en las obras de teatro es como cuando se apagan los focos, queda solo encima del escenario una persona y se escucha una voz en off como si escuchamos sus pensamientos. Esto es más o menos lo que ocurre en este momento. Escuchamos los pensamientos de Dios acerca de lo que va a hacer, porque interesa que que Abraham sepa lo que va a hacer. Y esta es la pregunta que surge. ¿Por qué revela su actuar a Abraham? ¿Por qué Dios comunica todo lo que va a hacer a Abraham? Y podemos decir varias cosas que son verdad. La primera de ellas es que lo hace por respeto, deferencia y amor a Abraham. Abraham es el hijo es el escogido para el pacto, es aquel en quien va a desarrollar toda la promesa, es aquel a través de quien van a venir las promesas y Jesucristo, y es alguien con el que está estableciendo una relación que después va a ser llamado amigo de Dios. Por lo tanto, podemos bien decir que por respeto y deferencia y amor, Dios comunica lo que va a hacer. Pero también porque está su sobrino Lot implicado. Todo lo que ocurra en Sodoma tiene que ver con Lot. Y os acordáis que Lot ya fue rescatado una vez de Sodoma por Abraham. ¿Qué sucedería si Dios no comunica a Abraham esto? ¿Qué podría pensar Abraham? He salvado a Lot, pero sin embargo Dios, salvado con el poder de Dios, evidentemente, a Lot de la situación complicada. Sin embargo, Dios destruye ahora a Lot en Sodoma. ¿Para qué ha servido salvar a Lot? ¿Acaso es Dios injusto? Estas son cosas que podría plantearse, sin embargo, Dios lo conoce y le revela lo que va a hacer. Además, es el cumplimiento de la promesa Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y si os acordáis, en el encuentro de Abraham con Melquisedec, después se encuentra con el rey Bera, el rey de Sodoma, el cual intenta engañar a Abraham por medio de una triquiñuela. Esto, evidentemente, es castigado por Dios también en este momento. Y, por supuesto, porque Dios revela su justicia. Y es muy importante este tema. Porque el propósito para Abraham, por parte de Dios que nos dice en este texto, es para que enseñe bien a sus hijos cómo hacer justicia. Dice el versículo 19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. El pacto con Abraham y el desarrollo de las bendiciones de Dios dependen de la transmisión del conocimiento de quién es Dios de padres a hijos. Esto queda reflejado en este texto, en Abraham, Isaac y Jacob, y por supuesto en el texto de Éxodo, el cual nos dice que todas estas cosas estarán en tu corazón y en tu boca y se les enseñarás a tus hijos de día y de noche. El propósito de Dios es la transmisión del conocimiento, o uno de los medios es el conocimiento de padres a hijos. Ahora, ¿cómo va Abraham a mostrar cómo han de comportarse y cómo han de vivir si no entiende o no conoce qué significa ser justo? ¿Cómo puede demostrar o manifestar el carácter de Dios si
no conoce la justicia de Dios y cómo se comporta Dios en situaciones de juicio. Así que por esto es que Dios decide revelarse a Abraham. Es una relación, como decíamos, maravillosa, de intimidad, y en el cual Dios se va manifestando cada vez más cómo es en su carácter y persona. Dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grave y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no lo sabré. ¿Cómo es la justicia y el juicio de Dios? ¿Cómo puede enseñar Abraham esta justicia a sus hijos? En primer lugar, en estos 2 versículos, el Señor explica que ha escuchado el clamor de Sodoma y Gomorra. De hecho, Dios escucha el clamor de todas las situaciones injustas que hay en la tierra. Escucha, por supuesto, el clamor de los hijos de Israel cuando están en Egipto y decide actuar en el momento oportuno. De la misma manera, ha escuchado toda la injusticia y toda clase de maldad que hay en Sodoma y Gomorra, y en el tiempo adecuado va a actuar. Pero ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué se lo dice Dios a Abraham? Porque quiere manifestarle que todos los juicios de Dios son hechos con equidad. ¿Tiene necesidad el Señor de comprobar que lo que ha escuchado es cierto? Evidentemente que no. Dios ya conoce que es cierto. Pero le está revelando que todo proceso judicial, todo elemento que el Señor hace de juicio, es hecho con total equidad, con minuciosidad y con rigurosidad. No es un Dios imparcial, no es un Dios arbitrario, sino que tiene delante de sí todos los elementos adecuados para juzgar. Comprueba, por decirlo de alguna manera, todas y cada una de las acusaciones hasta su grado más completo. Sodoma y Gomorra merecen el juicio de Dios, pero Dios va a comprobarlo. Y esto le he revelado a Abraham. Antes de cualquier juicio, todo ser humano es tratado con total equidad, tratado con valor e integridad moral delante de Dios. Todo ser humano es responsable de su vida y de sus acciones delante del Señor, y el Señor trata a cada uno de nosotros de esta manera. No rebaja en ningún momento nuestra moral ni nuestra capacidad de vivir conforme a la voluntad del Señor. Nos trata como lo que hemos sido creados, seres humanos, y lo va a hacer con toda justicia. Por eso, en el día del juicio, todo el juicio, todo lo que dictamine el Señor, sea de aprobación o sea de reprobación, va a ser totalmente justo. Va a ser bien medido por un juez justo, que no es imparcial y que no hace las cosas ni por capricho ni arbitrariamente, como hacemos los seres humanos, sino que Él tiene todo delante de sí y ve absolutamente todo para hacer un juicio adecuado. Ahora, menuda responsabilidad que tiene Abraham. Tiene que enseñar a las generaciones que vienen detrás de él que Dios es un Dios justo. Y aquí es algo que todos nosotros nos tenemos que mirar seriamente, cómo estamos enseñando a las generaciones siguientes cómo es Dios. ¿Cuánto daño ha hecho en las iglesias el Dios policía? Ese Dios que siempre señala tus defectos, que siempre está buscando castigarte a la más mínima evidencia, que es tan exigente que jamás está contento, que siempre busca el defecto, que nunca ríe y que encima cuando te caes lo señala y te dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? Muchos han crecido tristemente en las iglesias con esta clase de Dios, con una deformación
del amor y de la justicia divinas. Otra deformación que tristemente nos vemos implicados es el Dios de las apariencias. De nuevo, cuánto daño ha hecho esta visión de Dios que hemos comunicado o comunicamos a las generaciones que vienen. Lo importante es dar una buena imagen. Es que el culto sea santo porque aquí está Dios. Hemos de entrar con una sonrisa y portarnos de manera adecuada. Sin embargo, en casa criticamos a los hermanos, hablamos mal de otras personas, estamos enfadados, maldecimos incluso a la iglesia de Dios y nos mantenemos en la falta de perdón, en la amargura, en relaciones que a lo mejor duran más de 10 o 15 o 20 años en la misma iglesia. Cuando los hijos y las generaciones ven esto, acusan a Dios de falso. Y aunque evidentemente ellos tendrán su responsabilidad delante de Dios, estamos ahora hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros de mostrar de manera adecuada al Dios vivo. O el Dios intrascendente. Vamos a la iglesia y tenemos reuniones como si vamos al fútbol o a la pesca. Es un Dios ausente de la vida de los padres, no buscan su rostro juntos, se preocupan por las cosas de aquí, no hay ningún tipo de comunicación de trascendencia, de preocupación por las almas, por la gloria de Dios, o simplemente viven sin hacer, entre comillas, nada malo, sin acordarse que relativizar a Dios es infringir el gran mandamiento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que, cuán importante es poder conocer la justicia de Dios y comunicarla bien a las generaciones venideras. Ahora, en el último momento, en la última sección de este acto, encontramos la intercesión de Abraham. Dice que se apartaron de allí los hombres, sabemos que en Génesis 19 llegan 2, por lo tanto queda 1, y fueron hacia Sodoma. Y dice que mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, alguna versión antigua, alguna traducción antigua dice que mientras el Señor estaba de pie delante de Abraham. Y esto no es muy seguido porque la idea de estar de pie habla de intercesión. Pero es probable que sea la opción correcta en este momento, que sea el Señor el que está de pie delante de Abraham. Porque después de Dios haber comunicado todos estos pensamientos a Abraham, está esperando la reacción de Abraham. Dios está provocando la reacción y el diálogo. No es a la inversa, que Dios se quiere ir y Abraham lo retiene, sino que es Dios el que está esperando esta comunicación, porque es Dios el que quiere revelarse a Abraham. Algunas cuestiones de la intercesión de Abraham. En primer lugar, Abraham está preocupado por la justicia de Dios. Dice: lejos de ti, que el juez de toda la tierra no hará justicia. Así que si Dios destruye Sodoma y hay gente inocente, esto va a ser injusto con la gente inocente. Vemos que el tema es la justicia de Dios. ¿Cómo actúa Dios en cada situación? ¿Va a tratar de manera injusta incluso a los buenos? Pero hay algo más que está escondido que detrás de, o que es la motivación por la cual surge la pregunta. Y es que detrás de esta pregunta está el amor por Lot. La gran preocupación que tiene Abraham es qué va a pasar con su sobrino Lot. Lleva toda la vida, por decirlo así, cargando con él. Y lo último que desea es que después de haberle rescatado, después de haberle bendecido, después de haberle ayudado en tantas ocasiones, ahora sea aniquilado en el juicio de Dios de esta ciudad. Por lo tanto, es una pregunta motivada por el amor. Ahora, la negociación está hecha con sumo respeto. Abraham sabe delante de quién está y en cada momento trata a Dios con todo el respeto que merece. Sabe que se está incluso entrometiendo en algo que solo se puede entrometer si Dios se lo permite. ¿Cómo está actuando Dios? Y en este caso, Dios se lo permite. Llega a rebajar la cifra hasta el número 10.
indicando de esta manera que si hay un número adecuado, Dios no va a ser injusto con la ciudad. Es importante notar que la preocupación no gira en torno a si Dios va a ser justo con cada uno, que ya sabemos que sí, Dios es justo, sino si el castigo merecido se va a llevar por delante al justo. La diferencia es si va a ser tratado el justo de la misma manera que el injusto. Y Dios dice que no va a ser así. Y es un poco lo que veíamos también esta mañana con David. Dios no, o la presencia de los justos, de los escogidos, de los que aman a Dios, es de bendición para a todos aquellos que están alrededor. De hecho, dice el apóstol Pedro, lo tengo aquí, segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan el arrepentimiento. El amor de Dios por rescatar a todos los justos tiene como consecuencia que bendice de manera indirecta también a los injustos, a aquellos que no buscan a Dios. Y esta es parte de la enseñanza de este texto. Pero aún hay algo más. Dios tiene misericordia del ser humano por causa de los escogidos. Pero si nos damos cuenta, Dios es el que ama a Lot. La idea de este pasaje no es que Abraham ama tanto a Lot que Dios se retiene. Dios provoca esta conversación para dar a conocer a Abraham y para tranquilizarle de que su justicia no está en rivalidad con su amor. Él es el que ama a Lot. A pesar de sus torpezas, Dios elabora un plan para rescatarlo a él. No es idea de Abraham rescatar a Lot, es idea de Dios. Y Dios muestra a Abraham esto para que comprenda que en la justicia de Dios también está el amor de Dios. Y esto mismo lo recoge el apóstol Pablo en Romanos 3:26, cuando dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Para demostrar en este tiempo su justicia. Dios está preocupado por su gloria y quiere que el ser humano lo conozca como realmente es. Un Dios verdaderamente justo que actúa con todo el amor necesario. El amor y la justicia de Dios no están en confrontación, sino que es precisamente porque Dios ama al pecador que envía a Jesús a la cruz. Y es precisamente porque Dios es justo con el pecador que envía a Jesús a la cruz. La cruz es el esplendor de su amor y de su justicia. Justicia contra el pecado, amor para con el pecador. De esta manera vemos estos tres episodios en los cuales Dios trata con Abraham para ser servido, trata con Sara ayudándole en su dificultad, en su escepticismo, y trata con Abraham tranquilizándole, diciéndole que su justicia es para todos y que en su justicia no se olvida nunca de su amor. Hasta aquí el mensaje de hoy. Esperemos que haya sido de bendición también. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque eres un Dios sumamente justo. Y te pedimos perdón por todas aquellas veces que dudamos de tu justicia. Como seres humanos somos torpes en comprender cómo actúas. Y queremos pedirte que nos ayudes en nuestras dificultades. Gracias porque nos tratas con toda la misericordia y la gracia que necesitamos.
Gracias porque en la cruz del Calvario nos has declarado justos a todos los que creemos en ti. Gracias porque pase lo que pase con cada ser humano, estamos seguros de que tu amor y tu justicia no quedan violentadas, sino que quedan magnificadas hasta lo sumo. Y gracias por toda la confianza que podemos tener en un Salvador tan grande como nuestro Señor Jesucristo, quien por amor por nosotros no dudó en ir a la cruz y sufrir Él la ira justa que nosotros merecemos. Te bendecimos y te alabamos por ello. Amén.